Bienvenidos. Vamos a hablar ahora acerca de la Carta Internacional de los Datos Abiertos propuesta por el G8. Esta carta tiene en particular 5 principios, de los cuales vamos a ver el primero. El primero es abiertos por defecto. De fondo y de entrada, ¿qué quiere decir esto? Que los datos deben estar abiertos, es decir, cualquier persona pudiese consultarles, validarles, verificables en términos de donde esté, indistintamente del medio de consulta. Es decir, si lo haces desde un móvil, desde un portátil, desde un equipo de cómputo, pudieses consultar esos datos. De entrada, no es tan etéreo el concepto, es algo más bien lógico. Los datos deben estar abiertos para que las personas puedan consultarles. Pero también tienen que tener esa posibilidad de darles tratamiento. No solo como que es algo que se publica y ya, sino que tiene un poco más de fondo. Entonces, este primer principio quiere que definitivamente de fondo se le dé una solución a los datos abiertos en el entendimiento de las personas para que ellas puedan acceder a la información, para que ellas puedan tener esos datos, para que ellas puedan descargar los datos, para que puedan procesar los datos, analizarlos, compararlos, verificarlos y hacer algo que suena muy interesante en términos de datos abiertos, y es el autoconsumo y la reutilización. Son conceptos válidos aquí, porque lo que buscamos con los datos abiertos por defecto es que se pueda hacer todo esto, de que sea algo libre, de que lo puedas palpar, de que sea algo serio, de que no sea algo que definitivamente no tenga calidad, sino que se entregue valor a esos ciudadanos y a esas personas. Esto va a ser valioso para básicamente incidir en 2 aspectos claves que de alguna forma pueden potencializar el desarrollo de las naciones. Uno, el tema de restringir o validar o controlar la corrupción. Y 2, el tema de la innovación. Los datos abiertos pueden permitir que los países, las organizaciones, las personas, los ciudadanos, por medio de una cultura, puedan empoderarse y sacarle valor a esos datos. Entonces, esto es algo muy interesante. Es como si tú tuvieras, o lo que se pretende es que tengas una caja llena de juguetes, ¿sí?, sin llave, y que tú o los niños puedan acceder a ellos de manera no formal, de manera no estructurada, es decir, que haya un fácil acceso para ellos. Ellos pueden ir por sus juguetes cuando quieran, pueden jugar, pueden crear cosas con ellos, pueden manipularlos. De eso se trata el primer principio de datos abiertos por defecto. Continuemos con los principios de la Carta Internacional de los Datos Abiertos. En este caso vamos a hablar del segundo. Los datos deben ser oportunos y exhaustivos, ¿sí? Esto va a ser muy valioso porque va a darle de alguna forma un empoderamiento a las personas o a los ciudadanos sobre esos datos. ¿A qué se refiere la oportunidad? Los datos deberían publicarse lo más rápido posible. Es decir, cuando tú vas a publicar los datos abiertos, pues ellos deben de tener un proceso. Dentro de ese proceso, pues los tratamos, los anonimizamos, miramos la calidad, la completitud. Esto debe hacerse muy rápido para que estos datos sean generados y recolectados. Si los publicamos tarde, piensa que estás perdiendo la oportunidad. ¿Sí? Es como cuando el gobierno capta los impuestos y compromete esos recursos, pero no los gasta. ¿Sí? No los invierte. Entonces, si es una escuela, pues imagínate que los ciudadanos pues no van a percibir ese valor o se va a demorar muchísimo. Algo que no debiese ser y que pasa.
Entonces no, se trata de que los datos sean oportunos, de que lleguen a tiempo, de que se puedan tomar decisiones, de que ellos permitan esa toma de decisiones. Y para eso deben ser publicados oportunamente y deben estar disponibles. O sea, que yo pueda validar el acceso a los mismos. ¿Sí? Esto me puede generar una toma de decisiones de gran impacto. Posiblemente análisis oportunos. Imagínate si la vacuna contra el COVID hubiese llegado antes, pues hubieran muerto menos personas. A ese nivel tenemos que ver el sentido de la oportunidad. Entonces los datos deben ser oportunos. Acá nos habla también de la exhaustividad. Esto quiere decir que los datos deben ser completos y deben de tener información relevante. Muchas veces vemos que publican las organizaciones y las entidades datos, pero que no tienen un valor para los ciudadanos, que no tienen un valor para las personas. Si yo publico datos, por ejemplo, sobre escuelas, pero no publico acerca de sus estudiantes, de los estratos que están asistiendo, del tipo de poblaciones, pues realmente eso no te va a generar valor. Entonces los datos deben tener esa exhaustividad para que se pueda hacer una toma de decisiones informada, para que esa toma de decisiones informada pues definitivamente pueda aportar, pueda generar valor, se pueda construir conocimiento, se puedan hacer inclusive actuaciones de identificación de fenómenos de corrupción, se puede hacer innovación. Entonces la oportunidad y la exhaustividad, que son el segundo principio de esta carta, pues lo que hace es aportarle aún mayor valor al uso, a la publicación de los datos abiertos y cómo este escenario empieza o se percibe como un generador de valor para toda una sociedad, para todo un país, para toda una organización. La Carta Internacional de los Datos Abiertos y sus principios. Principio número 3. Tercer principio. Accesibilidad y usabilidad. Dos atributos muy particulares que podemos tener en cuenta a la hora de trabajar con nuestros datos abiertos. La accesibilidad involucra o significa que los datos deben estar abiertos para todos, sin barreras. Es decir, cualquier persona pudiese llegar a esos datos. No debiese tener barreras para llegar a la información. Esto significa, entre otras cosas, que los datos deben estar publicados en formatos de datos abiertos. Estos formatos ya son claramente, digamos que en el argot popular, definidos como CSV, como texto plano. Debe ser sin un formato específico de una aplicación propietaria, porque si no, la persona va a llegar a los datos, pero no va a poder consultarlos, no va a poder verlos. Por lo tanto, los datos están, sí, pero las personas no tienen accesibilidad a los mismos. Si utilizamos portales de internet para socializar, muchas veces es mejor. Si ponemos herramientas para que las personas puedan tener esa accesibilidad y poder trabajar con los datos, pues es mejor. Un gobierno que publica la información del tráfico sin que esos datos puedan ser accesibles por los ciudadanos, por ejemplo, pues no les genera ningún valor. La información puede tener mucho valor porque pudiese hacer que tú llegues rápido a la casa, ¿cierto? Pero como tú no tienes acceso, pues definitivamente no puedes sacarle valor a eso. Bueno, entonces ese es el primer principio este es el tercer principio, que es accesibilidad y utilidad de los datos. Ahora hablemos un poco más de la utilidad de los datos. Entonces, los datos que se publican deben ser fáciles de entender. Deben ser simples para las personas. En esto se carecen los grandes portales del mundo, porque los datos no son tan claros. Las condiciones técnicas de los mismos
muchas veces generan una complejidad que no aporta al ejercicio, que no le aporta a los ciudadanos. Entonces, si yo estoy publicando información médica y hablo con términos muy técnicos, pues puede estar publicado para todo el mundo, pero solo un médico posiblemente pudiese entenderme, y eso, si los metadatos estuvieran bien. Entonces, deben ser de utilidad para las personas. Debemos de poder ver que sean fáciles de usar y entender, que las personas puedan usar estos datos de buena manera. Deben estar abiertos, como lo dijimos anteriormente, a unos formatos que tengan, a los cuales las personas puedan tener acceso fácilmente y no requieran de aplicaciones especiales. Deben incluir metadatos, es decir, los datos de los datos. Muchas veces nosotros entendemos los datos, pero si se los pasamos a un tercero, él no los entiende. Eso significa que hay un cortocircuito en lo que estamos creando. Entonces, esto va a ser muy importante, porque si yo puedo hacer que sean útiles y accesibles, las personas de verdad le van a hallar el valor. ¿Esto qué te va a permitir o qué nos puede permitir? Pues democratizar el conocimiento, que el conocimiento no esté centrado en unos pocos. Que posiblemente hayan escenarios de innovación, donde haya co-creación, donde haya creación del conocimiento. Y por otro lado, genera transparencia sobre los procesos que se están haciendo. Todos estos procesos son muy valiosos dentro de las organizaciones, dentro de un Estado, dentro de la gobernanza y dentro de las políticas públicas. Seguimos con la Carta Internacional de los Datos Abiertos, hablando de sus principios. Ahora nos dice es comparable e interoperable, es decir, deben ser los datos, podemos compararlos, es decir, podemos no confiar en que solo sea el tratamiento que se le da a esos únicos, sino que de pronto yo los puedo cruzar, ¿listo? Con otros tipos de datos. Entonces deben ser de alguna forma publicados para que permitan la comparación, ¿sí?, con otros conjuntos de datos, ya sea a lo largo de regiones, de fuentes, de tipos de datos, qué sé yo. Entonces los datos deben tener o dar la oportunidad a ser comparables, a ser de alguna forma verificables incluso con otros conjuntos de datos. Esto pues también significa que debo tener un uso común de los datos, es decir, los estándares deben ser como relacionados, si no, no los voy a poder cruzar. Me explico. Si tú tienes unos datos en unos formatos particulares acá y tienes otros formatos o otros datos publicados de otra manera acá, pues probablemente no puedes hacer ese match, esa unión. Tendrías que hacer unas ETLs y unos procesos que para una persona, para un ciudadano del común, pues pueden ser confusos y pueden ser no manejables y no entendibles. Y requerirá probablemente algo técnico. Entonces no, de eso no se trata. Se trata de que los datos puedan ser comparables de acuerdo a eso, que pueda haber una estandarización para que haya un común entendimiento. En otro contexto es lo que podríamos llamar un lenguaje común para que se entienda, ¿cierto? Muchas veces los datos salen de ciertos sistemas de información y los sacan de una forma particular y salen de pronto de otro sistema de información y salen de una forma distinta. Entonces, si no hay esa similitud en la forma, en la estructuración de los datos, pues se va a dificultar. Entonces lo que nos dice es, venga, esto debe ser comparable. Debes de pensar en que las personas, los ciudadanos o aquellos intervinientes que le van a sacar valor a los datos, pues puedan hallar el valor en ellos. ¿Listo? Y otro concepto que también tiene que ver con esto, deben ser interoperables, es decir, deben ser compatibles con diferentes plataformas. Por eso hay estándares de datos para que tú puedas hacer esa publicación y esa publicación sea realmente algo que sea transparente. ¿Sí? Como que pasa de un lado al otro, pero como que no hay tantos problemas porque son bien entendibles y de alguna forma se interpretan de la misma manera.
Esto a veces es difícil, vuelvo y lo digo, porque tenemos distintos sistemas de información y los reportes y los informes nos salen de una forma particular. Pero no, pensando en datos abiertos debemos de poder pensar que las personas puedan hallar valor en ellos. Y esto es que puedan interoperar, que puedan hallar esa compatibilidad y eso les va a generar un valor bien interesante. Entonces, si se puede hacer este ejercicio, pues va a ser de mucho valor para los ciudadanos. ¿Esto qué nos permite? Pues, ¿o por qué son importantes? Pues porque puedes encontrar un análisis más profundo sobre los datos. Por ejemplo, si estás analizando pobreza en una ciudad particular, pues puedes comparar con la pobreza de otra ciudad, incluyendo variables de Producto Interno Bruto, de los tipos de población, N mil variables puedes tener en cuenta desde que los datos se te dejen manipular. ¿Listo? Esto también permite eficiencia porque la información que se consolida pues sale de manera oportuna y pues esto puede generar un valor significativo y por otro lado puede haber colaboración muy importante. Puedes entrar a hacer cruces con organizaciones que gestionan investigaciones y conocimiento y pues con estas colaboraciones se puede generar aún mayor valor sobre los datos abiertos. Hablemos ahora acerca del quinto principio. El quinto principio nos habla de la gobernanza y la participación ciudadana. La gobernanza se refiere a cómo se gestionan, se supervisan y se protegen los datos. Es decir, como todo el aseguramiento que le vamos a dar a estos datos abiertos. Si bien el escenario de gobierno es pobre en las organizaciones porque no se hacía, ya empezamos a tener un poco más conciencia sobre esto. Esto infiere o implica establecer políticas claras sobre los datos, los roles y las responsabilidades para que estos datos se garanticen que tengan alta calidad, estén seguros y estén disponibles de manera ética sin que haya manipulaciones de por medio. En un gobierno de datos serio, responsable, pues se da cuenta de todo lo que está sucediendo en la posible transformación de los datos hasta que se publiquen hacia el usuario final. Esto es una dolencia generalmente de las publicaciones que se tienen en los distintos portales, pero es una gran oportunidad para entenderla como que si se hace podemos generar valor hacia esos ciudadanos, hacia esas personas, hacia esas organizaciones que generan el valor con estos datos abiertos. El segundo es la participación ciudadana, que busca que los ciudadanos tengan la oportunidad de participar activamente en la gestión y el uso de los datos. Es decir, es pensar en que debemos construir una cultura alrededor de los datos abiertos. Si esto se puede llevar a ese escenario, pues definitivamente podemos pensar que los datos abiertos generan valor hacia esas personas. Si un municipio llega y organiza talleres hacia los ciudadanos para identificar los datos o lo que se pueden hacer con ellos, pues puede estar generando ese escenario de cultura, por ejemplo. Pero ¿por qué son importantes por qué es importante este principio? Primero, porque genera una transparencia y una confianza. Segundo, genera un empoderamiento ciudadano. El ciudadano va a saber que tiene poder, que tiene conocimiento. El conocimiento da poder. Y por otro lado, puedes hacer innovación colaborativa. Es decir, entre muchos podemos colaborar o hacer ejercicios de construcción de conocimiento. Bien, y como un sexto principio de la Carta Internacional de los Datos Abiertos, tenemos el desarrollo inclusivo y la innovación. El desarrollo inclusivo tiene que ver con la oportunidad que se puede tener de las personas a involucrarse indistintamente de su condición, a involucrarse posiblemente en la toma de decisiones gubernamentales. En esto
es muy importante tener en cuenta que este elemento de inclusividad pues es bien visto en los gobiernos porque genera una apertura hacia la participación de las comunidades, de las personas, de las culturas, una invitación a la integración de las mismas. Entonces, cuando yo abro esto hacia la inclusividad, hacia que las personas, indistintamente de su condición o, o la oportunidad que tengan, puedan participar, pues definitivamente es lo que lo hace abierto. Si los datos están abiertos, pero no se pueden brindar a una persona, por ejemplo, que no tenga el sentido de la vista, pues no tendría mucho sentido. Entonces, deben apropiarse los recursos necesarios para que este tipo de comunidades también puedan beneficiarse con el uso, la apropiación y la publicación de los datos abiertos. Y otro elemento que es clave aquí en este principio es la innovación, la co-creación, la posibilidad de generar algo nuevo. Si tuviéramos información de mucha calidad, si tuviéramos información con una gran completitud, si tuviéramos información oportuna, accesible, pues los escenarios de innovación se abren y la innovación me permite mejorar lo que hay o generar nuevas oportunidades. Y estas nuevas oportunidades no son desde solo la perspectiva del gobierno, pueden ser desde las organizaciones privadas, ONGs, brindando a estas poblaciones posiblemente incluso servicios o productos con los cuales no cuentan, con los cuales de alguna forma no se les percibe. Y esto es una carta abierta para que ese escenario de imaginación y de creación y de implementación de estas creaciones, que es lo que es decir, es en lo que termina la innovación, en que las personas lo apropien y lo usen, pues definitivamente suena muy interesante. Y es así, es una gran oportunidad que los gobiernos con sus portales y plataformas e iniciativas de datos abiertos están poniendo en manos de los ciudadanos, de las organizaciones, para que se puedan generar estos ejercicios de valor que en la combinación de los diferentes conjuntos de datos o la interoperabilidad de los mismos se generen valores o servicios agregados que puedan dar beneficios a la población, a los ciudadanos, a las personas, que pueda brindarles comunidad, acceso a algunos elementos que quizás no tengan, pues esto es muy interesante. Y desde la administración creo que hay que apalancar este tipo de estrategias para que estos principios definitivamente se materialicen de la forma como se tienen vistos y se les saque el provecho de acuerdo al uso que se pretende tengan.